Bueno, pues bienvenido todos, ¿vale? A este Neurona. ¿Vale? El primero, bueno, el primero normal que hacemos, porque estamos haciendo eventos todo el rato así raros. Primera mesa redonda del año, ya el 13 de abril, ¿vale? Martes 13, ¿eh? Y va a salir todo bien. Un segundo, porque aquí en el chat, vale, tal. Vale, ok, vale. Nada, que me escribía una cosa. ¿Tengo que estar admitiendo gente o la gente ya entra? Antes de nada, digo por customer experience, lo que se queden fuera. Vale, estoy aquí admitiendo, vale, pero ya está aquí, ya lo tengo que colocar esto. Vale, bueno, pues eso, bienvenidos a todos. Vamos a hacer este Neurona, ¿vale? Esta mesa redonda en la que vamos a hablar de 3 conceptos clave: innovación, emprendimiento y design thinking, ¿vale? Traemos a varias personas, ¿vale? Ahora os comentaré, porque tenemos un elenco interesante. Bueno, por un lado, daros las gracias a todos, ¿vale? Por venir. Para los que no nos conozcáis y os preguntéis, ¿por qué hay un gato? Bueno, yo os digo, ni idea. Yo qué sé, yo copié el dibujo y había un gato y mantuve la obra del autor, ¿vale? Bueno, un gato, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Total, que bueno, muchas gracias a todos por venir y por estar aquí hoy. Y a los que nos veáis el vídeo después, pues nada, pues hay que venir en directo. Y dicho esto, bueno, aquí tenemos al equipo de Neuron, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de publicidad interna a nosotros, ¿vale? Hoy en día somos 7, somos la empresa más rara del mundo, un día os comentaremos, ¿vale? O la cosa más rara de organizar de la historia, pero bueno, aquí estamos. Y, bueno, deciros que un par de cositas. Por un lado, para los que no lo sepáis, tenemos un programa de mentoría, ¿vale? Para el que le apetezca participar, ¿vale? Que es un programa en el que, bueno, la gente paga un fee al mes y nosotros a cambio le compartimos material, hacemos un Zoom privado los miércoles con ellos y cada semana, digamos, trabajamos un tema, ¿vale? Es como pequeñas formaciones, en vez de hacer una formación planificada y larga de muchos días, ¿vale? Y en segundo lugar, que vamos a hacer un taller, esto a Dai le sonará de algo. Hacemos un taller de herramientas visuales, ¿vale? Entonces, en su día, así, digo esta broma porque Ada y yo creamos este taller en su día, ¿vale? Cuando éramos compis de curro. Y nada, bueno, pues hacemos la segunda edición. Hicimos una primera en marzo y ahora hacemos una segunda. Bueno, pues para ver herramientas visuales, ¿vale? Que no digitales, porque nos equivocamos al principio la gente, pero es para ver Zoom. Digo, no. Son herramientas que en físico molan mucho más, porque siempre mola más el POSIT, pero en el mundo de la pandemia en el que estamos, pues se pueden utilizar igualmente con ciertas herramientas, ¿vale? Como Mural y todas estas. O sea que, bueno, que les apetezca que se pongan en contacto con nosotros y le comentamos, ¿vale? Y dicho esto, ¿vale? Bueno, pues voy a presentar a los ponentes, ¿vale? Bien, por un lado, tenemos un elenco curioso, ¿vale? Por un lado tenemos a Dai Guerra, ¿vale? Que él es Design Thinker, bueno, él se define en LinkedIn como Design Thinker, estrategia digital y Agile, ¿vale? Actualmente trabaja como en 2 empresas, bueno, trabaja en Paradigma Digital, pero también colabora con una empresa de su hermano, que es Néstor Co, con Néstor Guerra, y bueno, pues se dedica a toda esa parte de pues, estrategia digital, toda la parte de Design Thinking, ayuda a la innovación, ha trabajado en empresas, en startups, o sea, conoce todo ese mundo del emprendimiento. Bienvenido, Adai. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vale. Por otro lado, ¿vale? En segundo lugar tenemos aquí a Paloma Roldán, ¿vale? Que ella es Agile Coach y Design Thinker, ¿vale? O sea, ella dijo, Design Thinking, ¿dónde se aprende? En Stanford, para allá que me voy, ¿sabes? Como si fuera a coger un tren y pues vámonos que nos vamos. Entonces ella se formó en Estados Unidos, luego vino a España, bueno, en Europa ha hecho 1000 cosas, ¿vale? Paloma, si me tengo que poner a hablar de ella, no hay tiempo. Pero bueno, es una chica muy innovadora, no es ingeniera informática, como pueden ser otros casos, ¿vale? Ella viene del mundo de las políticas, ¿vale? De estudiar ciencias políticas. Pero bueno, acabó de ahí el coach y bueno, trabaja con muchísimos clientes. Bienvenida, Paloma. Gracias. Y en tercer lugar tenemos a Javi, mi tocayo, ¿vale? Javi San Esteban, que él viene de Kelea. Él es Agile Coach and Innovation Shaper, aunque creo que está de Product Owner en un producto que tienen, no me queda claro, si quiero que lo cuente él, ¿vale? Están como creando un producto dentro de Kelea, ¿vale? Que están ahí, pero nosotros nos usan de tester. Y aparte, bueno, yo he trabajado con él, tengo la suerte de trabajar el año pasado con él en un cliente y era de los Agile Coaches más queridos allí, ¿vale? Porque la verdad que lo hacía bastante bien. Así que bueno, bienvenido, Javi. ¿Qué tal, Javi? Yo Ya no sé si contaremos un poco más sobre eso. ¿estás activo Sobre ahora lo que mismo o decías del no? Product Owner. Ahora Eso, mismo, bueno, estoy ahora en proceso de reincorporarme, que acabo de ser papá, y Javi cuando me habló de hacer este sarao, ya le dije sí, pero después de la baja, que si no, se me mezclan muchas cosas. Entre los pañales no se piensa bien. Y en cuarto lugar tenemos a José, ¿vale? José, es verdad, me dice, Javi, pero yo es que Design Thinking no, porque los otros 3 ponentes que os he comentado sí que se dedican a esa parte. Pero José ha montado una empresa, ¿vale? Y José, bueno, sí, empresa, ¿no? Ya, bueno, startup,
Si queréis definirlo, a mí Adai me dio su definición de startup en su día, ¿eh? Pero bueno, al final él es CEO en Nailtech, ¿vale? Nailtech se dedica a una cosa curiosísima. De hecho, intentamos colaborar en su época cuando estamos con un cliente, pero al final no pudimos hacerlo. Se dedica a temas de estudiar la cultura de las organizaciones. Bueno, eso ya habéis iterado, imagino que bastante en este año y medio, ¿vale? Desde que nos conocimos. Pero bueno, es un producto que ayuda a las organizaciones a tener información de cómo está su cultura, vamos a decir en tiempo real, por decirlo de alguna manera, o de una manera continua, ¿vale? Si tiempo real de cada minuto, de la cultura ha cambiado en los últimos 15 minutos, menos así, pero es un producto muy curioso. Y entonces lo hemos traído sobre todo por esa parte de innovación, porque dice, Javi, yo Design Thinking no... Digo, bueno, no pasa nada, esa parte de Design Thinking no, seguramente esa parte la contarán los otros 3 ponentes y tú cuentas de todo eso que has vivido tú, porque has hecho muchas cosas de Design Thinking aunque no lo sepas, Es como posible. testar y moverte muchísimo, ¿vale? Y ir testando tu producto con muchísima gente, ¿vale? Que es lo que es cuando yo te conocí en esa etapa, ¿vale? Del proceso. Y nada, bueno, no sé si quieres comentar algo, José. O... No, muchas gracias por la intro. Vale. Bueno, pues bienvenidos a los 4 y vamos a empezar, ¿vale? Tenemos 3 bloques donde vamos a hacer preguntas concretas y luego un último bloque de preguntas del público, que preguntéis lo que queráis y lo vemos, ¿vale? Y con eso ya cerramos. Unos 20 minutos más o menos, bueno, con el tiempo un poquito menos, pero bueno, yo iré controlando el tiempo. Entonces empezamos con la primera parte, ¿vale? Esta parte es más de Design Thinking, ¿vale? Con lo cual, José, no te sientas mal, tú te dejo el último, ¿vale? Para que comentes lo que quieras. Yo meteré Aún baja así- por ahí donde pueda. Aún así, de innovación sabes algo, ¿vale? Porque has creado un producto propio, con lo cual, guay, ¿vale? ¿Cómo ayuda el Design Thinking como parte esencial de la innovación en las empresas? ¿Vale? Es decir, como una parte crítica, aunque no sé si todas las empresas lo tienen. Voy a empezar con Adai, ¿vale? Que fue el que definió esta pregunta, y me apetece preguntarle, ¿todas las empresas necesitan Design Thinking y por qué? ¿Vale? O un poco al hilo de esta pregunta. He de decir que, bueno, para mí el Design Thinking es una parte del proceso. Es una parte del proceso que nos ayuda a encontrar una solución adecuada a un problema existente, centrándolo en el propio usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que es como el primer pasito que deben dar las organizaciones cada vez que quieren crear un producto o un servicio nuevo. Generar innovaciones, seguir generando nuevos modelos de negocio dentro de una organización y el Design Thinking es un primer paso que considero esencial. Muchas veces detectamos los problemas, sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo afrontarlos y el Design Thinking es un proceso que nos ayuda de una manera pues muy sistematizada a personas que no han tenido por qué tener una formación pues tanto del diseño para crear soluciones centradas en ese problema, en el usuario, en su entendimiento y de ahí poder hacer que eso sea un ciclo hasta encontrar una posible solución que de verdad pueda solventar ese problema. Aunque siempre hay que tener en cuenta que no toda solución o no toda idea que pueda salir de un proceso de Design Thinking puede ser un buen modelo de negocio, un buen producto, un servicio. ¿Vale? Y creo que por eso las organizaciones, dentro de sus procesos de innovación, tienen que tener incluso perfiles dentro de la propia organización que puedan ayudar a que eso ocurra. Vale, ok, muchas gracias. Paloma, tú hace poco diste un meetup hablando de Design Thinking y yo te pregunté que en muchas empresas, porque es lo que he vivido yo, se utiliza Design Thinking como una especie de ejercicio de toma de requisitos. ¿Vale? Entonces, te voy a hacer esa pregunta, me conteste, bueno, si quieres lo mismo, a ver si ahora va a decir lo contrario. Ahora de repente contesta lo contrario, no me acuerdo lo que había dejado de 2 semanas. Javi. Sí, pero bueno, un poco eso. ¿Se utiliza el Design Thinking como una técnica de toma de requisitos o qué es el Design Thinking? Porque va al hilo de lo que ha dicho Adai, por eso te lo pregunto. Y como ya te hiciste esa pregunta... Sí, obviamente sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Adai y te voy a responder a la pregunta que me hiciste hace 2 o 3 semanas, te voy a responder lo mismo. O sea, eso sería un gravísimo error. A ver, el Design Thinking no es un framework, no es un... No, o sea, el Design Thinking es digamos, una lógica de pensamiento. Es la lógica de pensamiento que han tenido los diseñadores desde que el mundo es mundo y el ser humano diseña cosas para sobrevivir. ¿Vale? Y para poder estar más cómodo, para poder adaptarse mejor a su hábitat, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, tú cuando estás diseñando algo, tienes un problema, pues realmente primero tienes una empatía con el usuario, contigo mismo, en el caso de estar diseñando algo para ti, estás redefiniendo el problema, tienes ideas a raíz de los insights que has extraído en esa parte
definición, luego prototipas y luego lo testeas para ver si prueba, o sea, si funciona. Entonces, realmente, para responder a a tu primera pregunta, que es, como toma de requisitos, eso me parecería un error. O sea, a mí los sprint ceros de Design Thinking o los sprints de innovación de SAFe, la Innovation Iteration esta de SAFe, eso no lo entiendo. No me gusta, porque parece que estamos llevando el Design Thinking solamente a hacemos Design Thinking ahora y el resto del tiempo no estamos ni diseñando, ni pensando, ni innovando alrededor del usuario, ni pensando en las personas. O sea, entonces me parecería un error. El Design Thinking creo que es una constante, ¿vale? Es más, el Design Thinking es una parte de todo esto que llamamos ser ágiles, ¿vale? O sea, el Design Thinking al final es la madre del cordero. Tiene que estar siempre ahí, latente. No es solamente, obviamente tú puedes hacer un proceso de un design sprint durante una semana, o un hackathon durante un fin de semana. Me parece estupendo utilizarlo también como proceso. Pero al mismo tiempo me parece que tiene que ser la lógica del pensamiento de todas aquellas empresas orientadas al conocimiento y que crean productos y servicios. Ok, muchas gracias. Javi, ¿tú qué añades? ¿Vosotros habéis lanzado un producto hace poco? Bueno, ¿estáis en ello? Entonces, ¿en qué estrategia estáis siguiendo en ese sentido? O sea, ¿cómo usáis Design Thinking en ese proyecto? ¿Cómo lo usáis? Pues, no, A ver, yo creo que vivimos ahora mismo en un momento y en una etapa que nos hace mucho más fácil explicar el por qué el Design Thinking puede ser una parte esencial en la innovación de cualquier empresa. Que conste que también creo que no es esencial desde el punto de vista de que hay un montón de herramientas. Al final el Design Thinking no es un fin, es un medio que nos ayuda a generar productos, nos ayuda a generar productos, como decía Dai, también de manera pues customer centric. Y al final, pues al no ser un fin, pues yo creo que no es esencial porque podemos utilizar otras herramientas que pueden ser también muy útiles. Otra cosa es que yo de manera personal lo utilizo, nosotros lo utilizamos y creemos que es una muy buena herramienta para lograr ese fin. Partiendo de esto, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que ha llegado el año 2021, que muchos pensábamos que igual ni llegaba, visto lo visto, pero ha llegado el año 2021 y el mundo es un lugar muy, muy diferente. O sea, no tiene nada que ver con lo que era el 13 de abril del 2020 y no tiene nada que ver con lo que era el 13 de abril del 2019, no tiene nada que ver. Y yo creo que eso nos puede ayudar a comprender el por qué el Design Thinking puede ser muy útil, ¿no? Siempre se habla de los entornos VUCA. Es algo que yo ya lo he oído en 100.000 charlas, ¿vale? Incluso lo he utilizado yo para charlas, lo he utilizado yo para cursos y me cansé de utilizarlo. Me cansé de utilizarlo porque siempre lo mismo, siempre íbamos un poco con el mismo discurso y aparte ya era un poco repetitivo y ya no me hacía mucha gracia utilizarlo. Pero hace poco escuché de un hombre que se llama Jamais Cascio, que es un antropólogo y un futurista que está afincado en Estados Unidos, que ya no vivíamos en un entorno VUCA, que vivíamos en un entorno BANI. BANI, ¿vale? Que al final las siglas en inglés pues viene siendo un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y si vemos lo que ha pasado últimamente con esto del coronavirus, pues es tal cual, ¿no? Vivimos en un mundo súper frágil. Aquello que pensábamos que era súper sólido, bueno, no hizo falta más que un par de contagiados para que el mundo se viniese completamente abajo, la economía se parase completamente, se colapsase todo y un auténtico desastre, ¿no? A nivel financiero, a nivel económico, a nivel social. Vivimos en un mundo ansioso, ahora encima necesitamos consumir la información muy rápido, es muy difícil tomar decisiones y tomar las decisiones correctas, mucha gente ya no se atreve a tomar decisiones, por lo tanto vivimos con una ansiedad completa. Eso de que el estrés es la enfermedad del siglo XXI es tal cual, y aparte esto se puede aplicar también a las organizaciones. Además no es lineal, los sucesos no ocurren de manera lineal, es decir, no somos capaces de saber qué es lo siguiente que va a venir, porque si nos paramos a ver lo que ha sucedido con el coronavirus, bueno, ha sido todo un desenlace pues, que no se podía prever. Y además es incomprensible. Estamos ya cansados de darnos cuenta de que suceden cosas que nadie puede explicar o que son tan difíciles de explicar que ni siquiera tenemos tiempo para pararnos a analizarlas o para poder explicarlas. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a vivir en entornos de este tipo, ¿vale? Y al final yo creo que muy hilado con lo que decía Paloma, pues me parece súper importante definir el Design Thinking como una lógica de pensamiento, ¿no? Como un ejercicio de pensamiento que al final yo creo que tiene unas
nos puede generar unas potenciales habilidades que ayudan a crear productos en entornos de este tipo, ¿vale? Productos, servicios, modelos de negocio que tienen esa componente innovadora, que al final es, pues oye, vamos a intentar fomentar la mentalidad de aprendizaje. Al final el Design Thinking se basa mucho en aprender de tu usuario, ser un poco customer centric, intentar aprender cuáles son sus necesidades y en función de eso empatizar, ¿no? Al final es importantísimo practicar la empatía y Design Thinking se basa en eso prácticamente. Oye, ¿cómo podemos empatizar con nuestros usuarios, con nuestros clientes para generar productos mucho más eficientes y que aparte resuelvan problemas reales? Luego la adaptabilidad. Todo lo que tiene que ver con experimentación, que hablamos tanto en todo lo que tiene que ver con Agile, todo lo que tiene que ver con Lean, todo lo que tiene que ver con Design Thinking, la experimentación es clave hoy en día. Ya no nos podemos decantar por una sola opción. Tenemos que abrir el abanico y a partir de ahí experimentar, tomar decisiones rápidas y poder medir y poder tomar esas decisiones con la mayor información posible. Y luego yo creo que está la parte de la creatividad. El Design Thinking potencia mucho la creatividad. Hay muchas herramientas dentro del marco de Design Thinking o dentro del mundo del Design Thinking que nos pueden ayudar a potenciar esa creatividad y hoy en día, pues para resolver problemas complejos necesitamos buenos mecanismos que nos permitan explotar al máximo los cerebros de las personas para generar soluciones creativas, tanto de modelos de negocio, servicios, productos o lo que sea. Vale. Y José, voy por tu parte. Yo cuando te conocí, vamos, no sé, estabas como en un punto de he creado un producto, no completo, no voy a decir mínimo viable porque ya ese concepto lo tengo también muy trillado, como decía Javi con el de Buca. Pero sí que era un producto que funcionaba, que ya daba servicio, lo que pasa es que estaba, me acuerdo que te hacíamos algunas preguntas, ¿esto lo va a tener? ¿O esto estamos en ello? Entonces tú entiendo que ese proceso lo has ido haciendo por ti mismo, el ir buscando, bueno, y luego me imagino que en equipo, el ir buscando y decir, bueno, yo tengo una idea y tal, entiendo que irías a ver a clientes, a validar, ¿no? O cómo era ese proceso para ti, ¿vale? Digo, a lo mejor no le llamabas Design Thinking, pero la Sí, cultura justo. la tenías. Sí, justo, es un poco lo que decías. O sea, yo la verdad es que mi background es más técnico, vengo del mundo de programación y aunque esto estaba muy ligado, nunca lo llamé así, ¿no? Pero es verdad, cuando arrancamos el proyecto y cuando nos conocimos, de hecho, estábamos en esa fase que yo creo que ahí empatizar era mega importante. Un poco la evolución que tuvo Neiltech al principio fue básicamente hablar con todo Cristo, básicamente. O sea, ese era mi resumen de mi día a día. Realmente implementar muy poquito o hacer muy poquito y en ese momento estaba hablando con todo el mundo y por eso de hecho creo que fue por lo que hablamos la primera vez, de hecho si no recuerdo mal. Sí. Entonces para nosotros, yo conecto con lo que decía Paloma y también con lo que decía Javier, con lo que decía Paloma en el sentido de que sea una constante. Batallitas tengo de que para nosotros este modelo de pensamiento lo compro y lo opino totalmente igual, tiene que ser como un modelo de hacer las cosas. Cuando no hemos tenido la constante, casi siempre diría yo que la hemos cagado, o sea, y ha sido algo que como aprendizaje de una startup, por ahí luego lo comentamos, ¿no? En retos, pero creo que uno de ellos es seguir el proceso que tú mismo te marcas, porque a veces aunque te lo marques no es fácil. Y cuando ha sido constante nos han funcionado las cosas mejor. Y con lo que decía Javier en el tema de estrés, o sea, pues más estrés que nosotros, que tenemos un reloj que en plan, oye, en 10 meses no hay dinero. O sea que mírate lo del Design Thinking, pero tampoco estés tanto tiempo empatizando, ¿no? A ver cómo equilibras eso porque no puedes. Entonces, lo hemos intentado hacer de una manera, pues eso, decir, oye, me pongo, digamos, un poco un alcance a cada bloque y lo hemos ido haciendo de una manera así, pero de una manera informal. O sea, no le hemos llamado empatizar definido. O sea, siempre hemos tenido este modelo de pensamiento. La suerte que nosotros hemos tenido es que no arranqué yo solo, sino que arranqué con un par de compañeros más que habíamos trabajado en producto digital pues ya 8 años o más. Entonces, muchas veces, aunque no hagas un proceso formal en esa fase de la empresa, tienes esos aprendizajes, esos hábitos que si más o menos los mantienes, pues sigues un poco un flow similar. Pero lo que decía, si no lo tienes un poco en mente, pues igual la cagas y al final pues te sale mal, ¿no? Yo contestando a la pregunta inicial de cómo ayuda el Design Thinking, pues para nosotros al final ha sido, yo creo que lo podría resumir en aumentar nuestras probabilidades de tener un mejor resultado final. O sea, muy, muy así por resumirlo mucho, ¿no? Y también como startup y con la restricción temporal o económica, como la quieras ver, pues aumentar también las probabilidades de llegar a ese punto pues en el menor tiempo posible. Para mí se resume en eso, lo que nos ha aportado a nosotros. Vale, podéis hablar entre vosotros también, que lo digo, que no soltaba. La verdad que es que me ha venido a la mente varias cosas, que vengo de un cliente en el que estamos dándole una formación, estamos empezando. Y no, es que claro, las capacidades de la gente y tal, están mucho más ocupados en organizar a la gente que la entrega de valor. Y cuando tú tienes un reloj encima, pues la cosa cambia, pues ya no es tan divertido, ya tienes que ponerte las pilas y tal. Y es curioso como ciertas empresas, no quiero dar nombres, ¿vale? Pero con mucha pasta,
parece que el dinero no viene de ningún lado, ¿sabes? Es como, a mí me han dado tanta pasta y tengo 10 meses para hacer esto, pero bueno, que si tampoco lo tengo, tampoco... A ver, hombre, si es un desastre total, pues sí que te mandan por ahí. Pero que parece que muchas veces el dinero no viene de ningún lado, ¿vale? Entonces me ha recordado un poco eso. Y lo de hablar con Tocristo me ha recordado a Paloma, pero Paloma sabe por qué. Pues, como nos conocimos, que ella hizo lo mismo. Ella se va a dedicar a una cosa concreta y empezó a hablar con todo Dios, y así no, me conoció a mí también. ¿Vale? El ir a buscar tu espectro de negocio. ¿Vale? ¿Algo que quieres añadir en esta parte, Adai? Que te veo con... No, que al fin y al cabo eso de hablar tanto es parte de la validación que exige el propio proceso y es esencial. El problema es que muchas veces existe ese miedo de ir a hablar con el cliente o con la persona que de verdad tiene la necesidad joder, ¿cómo vas a crear para alguien con el que no has hablado y le has entendido y has empatizado y llegado a él? Con lo cual me parece genial lo que planteabais de estar pues, el 80%, el 100% tu día completo con el cliente intentando hacer entrevistas, entendiendo de verdad su problema, que al fin y al cabo lo que te va a ayudar es a definir una solución que de verdad cubra sus necesidades. Y eso es el design thinking, entender al cliente, entender sus necesidades, sus problemas reales, para desde un punto de vista del diseño crear una solución que de verdad le valga utilizando técnicas de ideación, prototipando, testeando, validando en este proceso y que esto sea una cosa cíclica, que como decía Paloma, pues que esto no se quede una vez, vale, lo hemos hecho una vez y ya está, ¿no? Si quieres seguir creando valor a tu cliente, vas a tener que tener metido dentro de tu ADN el proceso de innovar. Y el design thinking es el proceso pues más utilizado de innovación y tiene que estar ahí. Al final, bueno, es un poco... Y además me gusta la palabra equilibrio, que últimamente la utilizo mucho. Me ha pegado a mí que eso, ni tampoco me pone a construir a lo loco, ni tampoco a diseñar. Pero tengo unas dudas que os quiero hacer, bueno, a los cuatro en general, que tengo siempre con el... Porque no soy muy experto en el sprint este de Google, famoso, ¿vale? Que dice, no tenemos que validar antes de... A ver, os explico un poco mi paranoia, ¿vale? Y a ver si aquí, si alguien más la tiene, yo creo que nos puede venir bien para dar un poco de luz, ¿vale? Que siempre es la duda que tengo con todo esto. No, tenemos que validar pronto, obvio, tenemos que validar pronto para saber si estamos por el camino adecuado o no. Pero los de Scrum, yo que soy muy de Scrum, decimos, la única manera de validar es construir. O sea, si tú no construyes y no entregas, no puedes validar. ¿Vale? Yo tengo ahí una respuesta, creo, Pato. Y termino un asterisco. El problema de validar muchas veces es que los clientes dicen, pues validar para mí significa vamos a hacer más análisis, así vemos todos los requisitos, ¿vale? Así sabemos todo lo que hay que hacer y entonces nos vuelven a llevar al lado oscuro. Y entonces no empezamos nunca, que también lo he visto. Porque yo he llegado a estar en un producto 8 meses sin entregar nada y en mitad cargarse a un proveedor que hacía la parte visual y cambiar los colores de la aplicación. Ahora en vez de azul, verde. Y no habían hablado con nadie, era que ahora no les gustaba. O sea, era una cosa muy lamentable, ¿vale? Y no sé. Bueno, eso es lo que os quería lanzar, por si queréis contestar a esa duda. Paloma, si quieres contestar tú primero. O sea, bueno, yo diría, te diría primero la parte teórica, ¿no? Para que lo tuviéramos claro. O sea, cuando estamos haciendo cosas y queremos validar ciertas cosas, fabricamos, por un lado, si queremos validar el encaje problema-solución, ¿vale? Vamos a construir un prototipo. O sea, un prototipo no puede salir a la calle y vender. Un prototipo tiene que ser, o normalmente es de baja de resolución, no porque los prototipos tengan que ser de baja resolución, sino porque en realidad tampoco nos queremos gastar mucho dinero en algo que nos sirve, también te digo, nada más y nada menos que para validar el encaje problema-solución. Es decir, tú has estado dedicándole muchísimo tiempo a estudiar mucho el problema y a entender bien cuál es el problema, y luego has sacado opciones posibles que has prototipado y que vas a testear y que vas a ver si funcionan. Esos son prototipos, encaje, problema, solución. Y luego, el encaje muy diferente, que es el encaje producto-mercado, tú ahí es cuando vas a, aunque lo tengas muy trillado, pero es cuando vas a construir un producto mínimo viable. Porque es producto, es decir, ya es una cosa por lo que la gente podría pagarte, es decir, que tiene al menos una funcionalidad, ¿vale? Es mínimo porque es al menos esa funcionalidad y luego que es viable, es decir, que te van a pagar por ello, ¿vale? Entonces, hay que hacer, yo creo que haría, si fuera tú, haría esa diferencia antes de nada, como para responder a tu pregunta, ¿vale?
Entonces, esa sería la respuesta teórica, pero yo creo que podemos ahora poner ejemplos y para no... Yo me faltaría, compañero... yo me faltaría Sí. ahí un aspecto en lo que plantea Paloma muy bien, ¿vale? De ese desarrollo de clientes, Customer Development, en el que un testeo, una manera de validar propiamente es hablar sobre el problema. Yo muchas veces cuando quiero hacer algo, lo primero que empiezo es comentándolo sin hacer absolutamente nada para detectar que eso que tiene el cliente es un verdadero problema que de verdad necesita ser solventado y el mínimo experimento para mí, para poder hacer algo rápido y entender que de verdad lo que queremos plantear es correcto, que lo que queremos resolver es ese problema, es simplemente hablar. Oye, ¿te has encontrado alguna vez con esta situación? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Directamente ese tipo de preguntas centradas en la experiencia de los usuarios lo que te van a liderar es a una solución más cercana a lo que van a querer. Que muchas veces de lo que quieren a lo que al final acaba siendo es totalmente diferente, ¿vale? Y que eso es el proceso del pivotaje hasta que encontramos ese encaje que comentaba Paloma. Y que lo que con esto quiero decir es que muchas veces sí puedes prototipar algo en relación rápido para entender el problema y prototipar algo rápido para validar en primera instancia que la solución que planteas tiene coherencia. De ahí, obviamente, seguirás validando y seguirás pivotando y seguirás iterando ese producto que no estará, más o menos, no tendrá la solución completa hasta que estés intentando ya venderlo. Y eso es lo que comentaba, el producto encaje, el encaje de producto mercado es ver cómo vas a conseguir acabar entregando ese producto, cómo vas a hacer que lo compren y que eso te hará modificar en otros aspectos. Pero sin irnos tan adelante, muchas veces el design thinking yo lo veo en un estado muy temprano en ese proceso. Y ese entendimiento de que lo que estás testeando inicialmente es la idea per se y que muchas veces un prototipo rápido, tanto para entender que el problema es el real como que la solución es la adecuada, no debería costarnos demasiado. Vale, vamos a preguntarle, José, tengo dudas contigo. ¿Cuánto tiempo, ya pasamos al siguiente bloque, cuánto tiempo ha pasado? O sea, es decir, tú te levantas y dices, venga, voy a hacer esta idea y luego la testeo, o fuiste a hablar con gente primero y luego la testeaste, o cuál fue el orden en tu caso, ¿cuánto tiempo pasó? Por curiosidad. No pasó mucho tiempo, pero el orden fue también primero hablar, como decía Dai. O sea, para mí al principio, de hecho, yo lo que hice fue intentar ofrecerle algo más intangible, hablar con toda la gente que pude, preguntándole por el pain. O sea, al final lo que nosotros hacemos es intentar mejorar la cultura de las empresas y el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, hablé con todas las personas de recursos humanos y de people que pude o que tenía más o menos cerca de primer grado, de segundo grado y preguntándoles cómo resolvían ese problema ellos. A partir de ahí lo que hice fue... Uy. No he dejado de compartir, soy yo. Que Vale. han soplado que deje de compartir para que se os vea. A partir de ese momento, en el momento en el que me puse a hablar con estas personas, lo primero que hice, la primera mini iteración, prácticamente fue hacer un PowerPoint. Intentar decir, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo verías? Tal. Ahí, en mi experiencia, sí que cambia radicalmente cuando ya llevas algo más tangible. No me refiero al PowerPoint, sino me refiero ya a un primer prototipo del producto, en el sentido de que a pesar de que en la teoría yo soy de este pensamiento de que hay que validar temprano y hablarlo, luego tocar el producto para mí ha sido siempre diferente, o sea, es decir, de lo que te dicen a lo que hacen. Es decir, o sea, el usuario de lo que te dice, de la percepción que te da y demás, incluso aunque puedas formular las preguntas muy bien, que está por ahí el libro este de Mom's Test o algo así, no sé si lo conocéis o os suena, bueno, es de cómo preguntar bien para poder tener unas respuestas válidas y que no sesguen. Incluso aunque hagas eso muy bien, creo que luego el usuario, una vez que se pone a tocar el producto, puede tener otras sensaciones diferentes, ¿no? Entonces, no digo que no se haga la primera parte, pero como que veo que todavía hay un gap muy grande entre esa primera parte y la segunda. En nuestro caso pasó muy poco tiempo, o sea, yo el PowerPoint lo hice, no sé qué época sería mayo por ahí, hace un año y pico. Y bueno, a las 2 semanas hice un prototipo, pero que prácticamente le invertí 2 tardes en hacer un prototipo tangible de un producto web. Claro, o sea, jugué a eso, jugué a decir, vale, hago un prototipo, pero con muy, muy poco esfuerzo.
Entonces eso para mí fue radical, de pasar del PowerPoint a eso. O sea, la gente en aquel momento noté un cambio, una tendencia totalmente distinta de lo que me decían, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, pero no te contestó al correo, no sé si me explico, vale, esto está aquí, qué guay, entro y voy yo y lo uso y te pido yo. Oye, ¿y puedo hacer esta otra cosa? ¿Y puedo hacer esto otro? También la creatividad en la cabeza del usuario se dispara en el momento que tiene algo con lo que trabajar, ¿no? Al menos esa ha sido mi experiencia. Ok, vale, muchas gracias. Eso es lo Una, que- una cosa que quería decir antes de que me cortes, Javi, pases al siguiente bloque. A mí hay una frase que me encanta de Nietzsche y va muy relacionada también con el tema del design sprint, porque hablamos de un marco que encoge en una semana todas las etapas que tiene el design thinking, y esa frase dice: la forma básica, más básica de la estupidez humana es olvidar lo que estabas tratando de conseguir, ¿no? Y al final el design sprint lo que te ayuda es a poner foco y decir: oye, esta semana tenemos un reto concreto, vamos a trabajar de manera colaborativa como equipo y vamos a intentar reducir los sesgos de ciertas personas que podrían ser los decisores, intentando que sea pues más una construcción a nivel colaborativo, a nivel equipo, ¿no? Y yo creo que el design sprint, más allá de todos los beneficios que aporta basándose en herramientas y en métodos que vienen del design thinking, pues tiene también esa particularidad que en una semana generas un estrés positivo de cara a la resolución de un reto. Vale. Ok, ahora te voy a hacer la segunda pregunta, que te tenía abandonado. Y esto sé que las estás haciendo cositas, ¿cómo pueden las empresas españolas tener su propio proceso de innovación interno? Creo que, bueno, intraemprendimiento se considera proceso de innovación interno. Bueno, porque creo que temas de intraemprendimiento hacéis, ¿vale? ¿Cómo generar emprendimiento ¿Quieres que te conteste interno? yo a esto? Sí, dale tú, que yo creo que tú has hecho cosas de estas, si mal no recuerdo. Sí, bueno, pues es una de las cosas que más hago, de hecho. Por eso, tú ya dais hacéis bastante. Paloma no lo tengo tan claro, yo, pero... yo creo que respecto a esto, primero lo primero que tienen que preguntarse las empresas es qué quieren, qué necesitan, qué es lo que quieren obtener. Porque al final no sirve de nada introducir una herramienta o introducir una serie de herramientas, un método, unos pasos, si no sabemos exactamente qué es lo que queremos obtener. Al final, pues tenemos millones de modelos de innovación, millones de frameworks, y al final pues tenemos desde intraemprendimiento, innovación abierta, venture builders, bueno, multitud de opciones. Y dependiendo un poco de lo que quieras conseguir, dependiendo un poco de la capacidad que tengas para interactuar con el exterior y poder construir de manera colaborativa con otros, o por lo contrario, la capacidad que tengas internamente para poder desarrollar proyectos y de poder dedicarle recursos, ¿vale? Cuando hablo de recursos hablo de personas, pues va a depender un poco de qué modelo puedes o tiene sentido que vayas a implementar dentro de tu organización. Una de las cosas que se suele hablar mucho, y yo creo que todos nos habrá pasado en alguna situación, por lo menos a los que nos dedicamos más de manera activa a todo lo que tiene que ver con innovación, es llegar a alguna pyme, y ya te hablo de pymes de cierto tamaño, y es que te digan: no, es que claro, nosotros no somos Telefónica, nosotros no somos Indra, nosotros no podemos hacer procesos de innovación porque somos muy pequeños, la gente no puede dedicarse a ello, no tenemos tiempo, no tenemos recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día es esencial que todas las organizaciones tengan modelos, y como modelo no quiero decir que sea algo rígido o algo súper cerrado, modelos que por lo menos fomenten la innovación interna. Y la innovación interna me refiero a que la gente pueda desarrollar proyectos de innovación de manera interna. ¿Por qué? Porque la recuperación de esta crisis va a ser súper dura. O sea, esto es una recuperación que se habla ya que es una recuperación en K. Las grandes empresas y aquellas instituciones que están cerca del gobierno, de las instituciones públicas, van a conseguir financiación, van a conseguir recursos de manera muy sencilla, pero aquellos que son pymes más pequeñas, como no se busquen las habichuelas, lo van a tener muy crudo. Y la única manera pasa por dedicar capacidades hacia la innovación. Hay una cosa, has dicho Telefónica, ¿vale? Una cosa que me Bueno, contaron... es un ejemplo, Sí, que no se sí. me hiera nadie. Yo, la última charla que di cuando el mundo no había petado fue en Telefónica, ¿vale? Me invitaron y tal, ayer para hacer congresos y tal, y de camino, no sé, era volviendo, oyendo, me decía una de las personas, ¿vale? Uno de los, no sé si era directivo, no sé qué era, bueno, sería alguien, middle manager. Y me dice: Javi, el problema de Telefónica es que, y lo decía con todo el cariño, dice, es que somos una empresa de comunicación y la gente no se comunica con nosotros, en el sentido de, la gente se comunica por WhatsApp, por Instagram, por tal. Sí, detrás puede haber un Telefónica que pone la línea, ¿vale? Pero la gente no ve a Telefónica como una empresa para comunicarse. Antes
Antes era la empresa principal de comunicación en España, pero ya se ha perdido, ¿no? Y entonces iban por ahí de cómo puedo yo pegar un vuelco a esto. Entonces, cómo crear, o sea, salir de yo soy Telefónica, yo soy una empresa de comunicación. ¿Y qué tengo que hacer para que la gente se comunique con mis productos? O sea, a través de mis productos, ¿no? Y bueno, una cosa muy curiosa. Yo creo que ahí pues al final lo estamos viendo, ¿no? Las grandes organizaciones, sobre todo también aquellas que están muy cerca del sector tecnológico o de ciertos sectores, pues debido a las circunstancias van a crecer, porque al final son las que están más cerca de los estímulos financieros de los gobiernos, etcétera, etcétera. Las pequeñas o reinventamos sus modelos de negocio, de la mayoría, o muchas están muy cerca de desaparecer. Sobrevivirán muchas un tiempo gracias a estos pequeños estímulos que pueden ir cogiendo, pero en el momento que tengan que depender de su modelo de negocio, entonces sí vamos a tener un problema. Y entonces eso que decíamos antes de es que las pymes no podemos innovar, o le damos una vuelta y buscamos qué mecanismos podemos introducir en las pymes o estamos fastidiados. Y yo tengo un apunte sobre esto que es muy importante. Adai, te iba a hacer una pregunta a ti en concreto, que ¿cómo liga esto? Antes de vale, que... responde tú primero. Dale. Es esencial lo que ha dicho Javier. O sea, lo que ha ocurrido ahora con muchísimas organizaciones es que su modelo de negocio se ha desvalidado. De partes que ya tenían claras de cómo funcionaba, que llevan haciéndolo con un entorno, un ecosistema como el que teníamos tradicional, funcionaba. Ya no estamos en el mismo ecosistema, ya no tenemos el mismo entorno, ya no tenemos los mismos clientes, ha cambiado las cosas la manera de hacer las cosas. Si tenemos de una manera aprendida el proceso de innovar, podemos aprender rápidamente. Si tenemos ya dentro de mi ecosistema de mi empresa, sabemos cómo podemos hacer para, dada esta situación, cómo podemos volver a pivotar el modelo para adaptarlo a ese nuevo entorno. Y esto no penséis que le han ocurrido solamente a pequeñas empresas. A grandes empresas como Airbnb le ha pasado. Airbnb estaba en bancarrota en la mitad del año pasado. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron que pivotar y ver nuevos modelos experienciales para poder intentar subsistir. Y eso es lo que tenemos que enseñar a las organizaciones, que tienen que saber aprender a innovar y tener en cartera siempre más de un modelo de negocio con el que vayan a seguir, porque como dice Alex Osterwalder, todo un modelo de negocio es caduco. Lo que ha ocurrido ahora es que se nos ha quedado la nevera abierta y se nos han caducado casi todos. ¿Vale? Lo que quiero ahora es, ¿vale? ¿Cómo podemos avanzar ahí en esos aspectos? Perdona, que está por ahí la peque. Didi, Javi. No, mi duda era, bueno, se la voy a lanzar a Paloma primero, luego si no añades tú. Paloma, ¿esto cómo lidia con el control? Me explico. Bueno, claro, Javi se ha ido a la parte de pymes, ¿vale? De cómo pueden, que ahora le preguntaremos a José. Pero yo me lo planteo con las grandes. O sea, las grandes que ya te digo, que hace poco otro cliente me dice, ¿y cómo, ya con un Scrum muy basiquito, ¿y cómo planificamos las capacidades de la gente para que esté la gente ocupada? Y yo, bueno, es que esto tenemos que pensar diferente. Entonces, a la hora de una innovación interna, decir, vamos a hacer un producto, pero no tenemos claro hacia dónde va a ir y si va a funcionar. Y claro, dice, bueno, a mí dime cuánto va a costar y qué lo hace. Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? O sea, tú con los clientes grandes que has estado, ¿cómo ven el control versus la innovación? Claro, o sea, volvemos ahí a eso de, no, pero si todo está planificado, está súper bien planificado, nada tiene por qué salir mal, ¿no? O sea, al final, o sea, yo creo que tenemos que ir a la base, a los cimientos totales. O sea, realmente esto ha sido un terremoto brutal. Y yo creo que aquellas empresas cuando digo top management, no digo así